La congresista Ruth Luque está con nosotros justamente para analizar lo que está pasando con la manera como se están manejando las investigaciones por la protesta. Y hemos hablado con ella también de la reunión que habría entre la señora Boluarte y distintos partidos políticos. Congresista Luque, hemos tenido ayer la información de dos personas que están siendo investigadas por la policía, por el Ministerio Público, estábamos hablando de ellas. Se han dictado 30 meses de prisión preventiva contra Yanet Navarro, que es una medida durísima, hay que decirlo, y también contra el rondero Cirilo Jara Mamani, en quien se ha desestimado la investigación por pertenecer a una organización criminal, pero sí se le investiga por disturbios y se le ha dado comparecencia y una serie de medidas que limitan su libertad, pero que están más de acuerdo con una investigación en curso de esta naturaleza. Explíquenos un poco qué está ocurriendo, porque es preferible y está bien que se haga un trabajo de inteligencia, de investigación, que a las personas se les investigue, se les evalúe y se les meta presas si se les tiene que meter o se les deje libres a estas represiones con bala que hemos visto en la calle. Siempre tenemos que pedir que se haga un trabajo de investigación y un trabajo de control que no tenga que ver con la muerte. Y en ese sentido no está mal si es que se encuentran indicios de delito, pero todo tiene que guardar una proporcionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado el día de ayer? A mí 30 meses de prisión preventiva para una persona que efectivamente sí tiene que explicar, probablemente, cuáles eran sus conexiones con las personas violentas de la marcha, qué cosa les llevaba, para qué, quién la financiaba. Pero de ahí a meterla tanto tiempo en la cárcel, cuéntenme, por favor. Sí, Patricia, mira, en principio, gracias, yo te agradezco por la pregunta y la reflexión. Creo que lo primero que hay que señalar es que la prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional, ¿no? Y así está establecido en las sentencias cuando han llegado a la Sala Penal Nacional, la propia Corte Interamericana lo dice, el Tribunal Constitucional. Es una medida absolutamente excepcional. Por eso es que la prisión preventiva obliga a que existan y que se configuren tres presupuestos procesales, ¿no? Uno de ellos, digamos, que no tengas el tema del arraigo domiciliario, dos, el tema de la posible vinculación con los hechos, y tres, el tema de la posible pena imponerse que sea superior a más de los 4 años. Entonces, en el caso en particular, digamos, del señor Cirilo Jara, que quisiera empezar con él porque yo he seguido un poco más de cerca su caso porque es de mi región, es un dirigente, además presidente de las rondas campesinas, un hombre, digamos, de una trayectoria comunal larga y cuya comunidad campesina además ha mandado, ha acreditado su arraigo a la comunidad. Me llamó mucho la atención una primera cosa, digamos, el nivel de exactitud en el cual la Fiscalía y el Poder Judicial pretendía determinar si él tenía o no tenía, por ejemplo, el nivel de arraigo comunal. Al final, creo que con todas las pruebas que a través de su defensa se presentó, que eran las actas comunales, y toda la documentación se logró desbaratar esto. Y solo fue ese el tema el cual ha permitido que le den comparecencia restringida. Igual le han dado 5.000 soles de caución, que termina siendo para mí una suma absolutamente alta, sabiendo que el propio delito de disturbios ni siquiera en el marco de la presentación y la formalización que ha hecho la Fiscalía puede sostener cómo es que el señor Cirilo Jara ha generado un daño, la alteración bien público. Porque el solo hecho de estar en una movilización no te acredita ser autor de un presunto delito de disturbios. Es decir, por eso digo, a él no se le ha detenido con piedras en la mano, tirando piedras contra un establecimiento, agrediendo a un policía. Es decir, no hay una prueba flagrante de que él estaba haciendo en actos violentos. Sí estaba, entendemos, en marchas que han tenido una cara violenta, ¿no? Él no tenía nada. Solo existe un acta de un efectivo policial que dice que lo vio. Prácticamente dice eso. Y esa es la única prueba que dice. Y lo más grave, creo que en este caso, es que en el caso del señor Cirilo Jara, él llegó un día antes a Lima, porque fue un acuerdo de la comunidad, ¿no? Que vaya un número de personas que vengan acá. Él vino con los 2.330 soles, parte, digamos, de la cuota pues, que hacen las comunidades, que es usual que esto se realice. Y él estaba yendo a comprar pasajes, y bueno, pasó por frente al aeropuerto, si no me equivoco, y frente al aeropuerto, si no me equivoco, hay un parque, y la gente ahí hacía un acto de protesta. Y vino la policía, que creo que no estaba ni 5 minutos, que es un poco lo que las cámaras han evidenciado. La policía los detiene y al señor le dicen, bueno, tú estabas haciendo disturbios y querías tomar el aeropuerto.
Entonces, y luego la otra tesis es que como tú tenías 2.330 soles, entonces tú eres parte de esta organización criminal y eres el brazo financista. O sea, es imposible que una persona con 2.330 soles va a financiar, digamos, la magnitud de una protesta. Además, lo primero que tendrías que demostrar es que de por sí ya la protesta sea un delito, ¿no es cierto? Y luego tendrías que explicar cómo es que ha funcionado esta presunta organización criminal, quién es el líder, cuáles son sus brazos. Y ayer el Poder Incluso, Judicial lo ha dicho claramente, no incluso existe, ha con, dicho, no congresista, existe. congresista Luque, no podemos negar que hay un componente muy violento, delincuencial, e incluso en el que puede haber remanentes de, o presencia de movimientos con ideologías subversivas en las marchas. Eso no lo podemos negar. El tema es, no todo es así y no se puede tan alegremente juzgar y culpar a las personas simplemente porque estaban ahí o porque estaban paradas o porque tenían plata en el bolsillo. A mí me encantaría saber si la persona hubiera sido encontrada en un parque con 2.000 soles, hubiera sido un chico de Miraflores, la fiscalía hubiera creído que estaba financiando algo malo. Es decir, hay un componente discriminatorio muy fuerte en que una persona tenga dinero, determinada persona tenga dinero y se le acuse de estar financiando una organización criminal, en este caso, me parece terrible. Pero vayamos un poco a separar un hecho del otro para que podamos comprender lo que está pasando. Sí creo que a esta medida represiva brutal del gobierno le corresponde un poder judicial y un ministerio público al que el día de mañana no quieren que le digan, ya ven, ustedes fueron culpables de que arrancaran movimientos violentos y terroristas y ustedes no hicieron nada. Y esa combinación puede ser terrible. Puede ser terrible porque para cuidarse las espaldas todo el mundo hace lo que no debe. ¿Cómo explicamos o cómo separamos, congresista Luque, lo que ha sido una protesta que incluso puede traer financiamiento? No tiene nada de malo ni está prohibido que yo me venga de Huancavelica a marchar y mis amigos me den plata para que en representación de ellos marche y coma y duerma y haga todo lo que tenga que hacer. Eso no es financiar una organización criminal. Quien quiere darme plata para que yo marche, ese es nuestro acuerdo y nuestro problema. El tema es que hay que separar la paja del trigo. ¿Cómo hacemos, congresista? Porque tampoco podemos negar que hay de lo otro, ¿no es cierto? Tampoco podemos cerrar los ojos a actos vandálicos, actos criminales, tomas de aeropuertos con determinadas características, tomas de establecimientos públicos y establecimientos privados. Hay capacidad, congresista, en este momento de decir estos sí, estos no. ¿Qué información tienen ustedes de dentro sobre quienes sí han estado haciendo disturbios? A ver, de acuerdo. Yo creo que sí hay forma de diferenciar, porque precisamente la policía lo que permanentemente señala es que está haciendo un trabajo riguroso de inteligencia. Y precisamente ese trabajo riguroso de inteligencia debería permitirles incluso determinar ya quiénes son esta supuesta organización criminal en secreto, que la propia fiscalía lo dice, ¿ah? El día de ayer en la audiencia, cuando la jueza dijo que aquí la fiscalía no pudo determinar cómo es que funciona esta organización criminal y en atención a eso no puede determinarse que estas personas son parte de la organización criminal, sí señaló que la fiscalía había informado que están armando una carpeta sobre una organización criminal que funciona en secreto, en reserva. Eso que se ha mencionado así de manera general en el marco de esta investigación, seguramente con mayor rigurosidad tiene que detallarse, porque efectivamente, si se cree que toda la persona que protesta es parte de una organización delictiva, en realidad estamos entrando a una criminalización de la protesta, estamos criminalizando el derecho a la libertad de expresión de las personas. Y lo segundo, Patricia, es que creo que en el marco de esta crisis, yo lo dije algunas veces, el sistema de justicia tiene que ser una especie de contrapeso. De garante, porque claro. Es fuerte, ¿no? Y tiene que sujetarse claramente a principios básicos. Y voy a poner ejemplos concretos. Lo que hemos visto, por lo menos los casos que yo he seguido, hemos visto intervenciones absolutamente violentas. Yo no conozco una intervención donde la persona no haya sido violentada durante la intervención policial, sea de manera física o sea de manera verbal. Y ese es un tema grave que hace muchos años ya habíamos denunciado y se había superado, pero hoy parece que eso se ha normalizado. Lo segundo es que yo sí creo que el Ministerio Público, durante el proceso de la intervención policial o la persona está siendo detenida más de 24 horas, 48 horas,
la Fiscalía está terminando de normalizar que la persona debe quedar privada de su libertad 48 horas. Y cuando a 48 horas no se llega a determinar una carpeta, una responsabilidad, lo sueltan. Yo digo, ¿eso es normal? O sea, eso no es normal. La regla general son 24 horas. Y tú como fiscalía tienes que hacer un control adecuado para que la persona que permanezca privada de su libertad sea quien tenga elementos absolutamente objetivos de la comisión de un delito. Tercero, el tema de la defensa y acceso a familiares. Yo durante todo este tiempo que he acudido a comisaría, el mayor problema que hemos tenido es el acceso a abogados y luego el acceso a familias. Por ejemplo, en el caso del señor Cirilo, la mamá vino de la comunidad 5 días. Nunca se le permitió ver al hijo. ¿Por La policía qué? le decía que había una orden del juez, una orden de la fiscalía, que Mentira. no podía verlo. Y yo no entiendo de dónde se ha sacado una afirmación de ese tipo. Yo incluso he mandado un oficio pidiendo que se me explique cuáles son las razones legales que han impedido a la madre, al familiar, tener un contacto con el señor Cirilo. Si hay personas que están siendo detenidas de otras regiones y es natural, es humano que su familia venga a verlo, indistintamente de su responsabilidad, tú no puedes desconectar del derecho a la comunicación o el derecho a la visita que pueda tener. Eso, por ejemplo, es un acto que se está normalizando. Yo he pedido incluso a la Defensoría del Pueblo una supervisión sobre las condiciones de detención que están teniendo las personas y si están teniendo derecho a la alimentación, si están teniendo este derecho a la visita. Y finalmente, que creo que me parece fundamental, es que la Fiscalía no puede terminar diciendo, esta es una organización criminal y no decir, por ejemplo, quién es el líder. ¿Cómo Exacto. funciona? ¿Cómo se ¿Cuáles llama? son los ¿Cuál es la objetivos de la red? ¿Dónde organización empezó? ¿En qué criminal? punto? Para determinar qué cosa es una organización criminal se necesita además, esta persona ocupa tal lugar en esta organización criminal. No lo vamos a pedirle a la justicia que afronte un tema tan complejo de manera tonta o boba. Tampoco hay que ser naif. Hay claramente algo que investigar. Pero se está haciendo Porque si no se hace, una generalización Patricia, atroz, ¿no? sí, porque si no se hace y se muestra solo rostros de gente campesina, indígena, investigada, diciéndoles cómo se han puesto grandes titulares financistas, termina evidenciándose una justicia discriminatoria. Yo he visto en el caso de Cirilo Mamani una justicia discriminatoria. Discriminatoria. Yo ya le Y digo, eso, sí, y eso lo que genera es desconfianza. O sea, yo creo que lo profundo de esta crisis ya no es solamente que ya la gente no quiere nada con Dina Boluarte ni con el Congreso de la República, sino se empieza a ahondar un clima de desconfianza a la Policía Nacional, que yo no sé cómo, después de esta crisis, la población va a volver a confiar en la policía. Y dos, hacia el sistema de justicia. O sea, no vas a confiar en tu poder, en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no está logrando determinar de manera específica cómo es que sustenta su tesis para una organización criminal, y luego un poder judicial que debería ser un nivel de equilibrio frente a la decisión de la Fiscalía, pero prácticamente, digamos, el abogado tiene que generarse de tales pruebas que tiene que ir desbaratando a detalle, punto por punto. Y eso, la verdad, me parece grave, porque y, se está rompiendo el principio de excepcionalidad de una prisión preventiva. y además, congresista Luca, hay en todo el tratamiento que se le está dando al asunto, sí, un componente claramente discriminatorio, desde cómo se interviene, cómo se les habla a las personas detenidas, que se les insulta, se les grita, cómo se les impide ver a sus familiares. A mí me encantaría saber si se trata igual a todos los ciudadanos en nuestro país o si se les trataría igual. Creo que no. Creo que hay un componente discriminatorio incluso desde el momento en que se interviene a estas personas. Ahora, congresista Luque, una de las maneras de salir de este laberinto es que se vayan. Porque ante un contexto de elecciones, lo más probable es que en este momento una salida más ligada a la izquierda, al centroizquierda, a la protesta, tenga más éxito que una salida más ligada a la represión. Ahí está en los sondeos de opinión pública. Hay mucha gente que en el comienzo ni siquiera estaba interesada en las protestas y que ha terminado solidarizándose o interesándose producto de cosas tan salvajes como el reportaje que hemos visto de IDL. La derecha le tiene pánico a las elecciones porque sabe que en un contexto como este lo más probable es que no consigan ganar. Y por eso quieren tiempo, es mi impresión. A ver, ¿podemos colaborar en que se vayan todos de una vez por todas? ¿Podemos dejar medidas maximalistas del tipo, si no me aprueban la constituyente no nos vamos? ¿Por qué no dar ese paso y más bien estar esperando que la señora Boluarte renuncie, cosa que no va a hacer, pues, porque sabe que el día que ponga un pie fuera de Palacio se va a ir a la cárcel, ¿no?
Sí, mira, mi impresión, Patricia, es que ha habido una decisión política de distintos actores en el Congreso de dilatar el tema del adelanto. Tanto así que el objetivo busca más bien diluir la necesidad del adelanto de elecciones 2023, ¿no? Para que no se plantee este año. Y tengo el temor de que cuando lleguemos a un escenario del segundo semestre del 2023, se diga que por los plazos ya no se puede y ingresemos a un debate del 2024. Ese es mi mayor temor. Veo una inconsistencia e incoherencia entre lo que dicen algunos representantes de partidos políticos afuera y lo que hacen sus bancadas adentro. Pero además, yo coincido en que la señora Dina Boluarte se ha aferrado al cargo, ella va a seguir ahí. Así que la única salida para generar, digamos, un cambio rápido es un adelanto de elecciones próximo. La renuncia de la señora Dina Boluarte lo generaría, pero queda claro que eso no va a suceder. Hemos presentado nosotros incluso una moción de vacancia como un instrumento de interpelación político necesario, porque una cosa muy grave que está sucediendo en el Congreso es que ni siquiera el Congreso está realizando control político al Ejecutivo ahora. Antes veíamos plenos desfilando ministros. Después del reportaje de IDL, después del reportaje de IDL tendría que ser un incendio. El Congreso de la República tendría que estar ahí parado, el ministro de Defensa explicando por lo menos 6 de 10 muertes en Ayacucho en manos del ejército de manera absolutamente, las Fuerzas Armadas de manera absolutamente violatoria de derechos humanos. Y no pasa nada, ¿no? Nada. Hemos presentado una moción de interpelación en enero, hasta ahora no se da cuenta. La moción de vacancia de la señora Boluarte no se da cuenta. Yo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en 3 oportunidades he pedido la citación, he perdido en todas las votaciones. Entonces, ese nivel de complot, de articulación de votos, y que algunos colegas incluso digan que hasta ahora no entendemos que los votos son la democracia, me parece absolutamente indigno, de verdad. Sí, claro, son la democracia cuando... situación de crisis, yo no sé, yo no entiendo por qué no comprenden varios congresistas y varias fuerzas políticas que en realidad todo esto que está sucediendo los perjudica a ellos en un eventual incluso proceso de estabilidad de aquí más adelante, si es que no se generara un adelanto de elecciones próximo. Esto nos golpea absolutamente a todos en términos políticos, porque lo que estamos evidenciando, indistintamente de la participación de uno u otro, es que el Congreso de la República no solo no está a la altura de las circunstancias, sino es un Congreso que está coludido con el gobierno de la señora Dina Boluarte y ha abdicado de su labor de control político, de fiscalización, y lo hace de manera tan descarada frente a lo que ha sucedido en el gobierno del señor Castillo. O sea, no se puede negar que hay una diferencia brutal, Patricia. Nosotros teníamos plenos, cada pleno era una moción o 2 mociones de interpelación, cada pleno, comisiones investigadoras que a cada rato se presentaban, si era por un tema, si era por otro tema. Ahora nosotros hasta la comisión de investigadora que hemos presentado por las muertes, por los heridos, está en reconsideración desde hace 6 plenos. Qué vergüenza. Y la democracia no son los votos cuando los congresistas que fueron elegidos para representar a la población se zurran en la representación. Ahí ya sus votos son sus votos, no son votos representativos de nada más. Congresista Luque, gracias por la entrevista y podemos estar en desacuerdo como probablemente lo estemos en muchos puntos, pero creo que hay puntos en los que tenemos que estar de acuerdo todos. Y es, la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias, no puede ser discriminatoria. Y si murieron ciudadanos en manos del gobierno y de una represión brutal, eso se tiene que saber y se tiene que juzgar. Me impresiona tanto, congresista, que finalmente la señora Boluarte ha conseguido en su gobierno las condiciones que tuvo Fujimori, sin haber hecho ni siquiera un golpe de Estado ni haber comprado los otros poderes. Listo, el Congreso a su disposición, el Ministerio Público le acusa como ella quiere y el Poder Judicial decide como necesita. Increíble, realmente, increíble. Y el ciudadano más solo que nunca, ¿no? Así, en eso se ha convertido nuestra democracia. No sé cómo se ha hecho para llegar hasta acá. Que tenga un buen día, congresista Luque. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día.